Bueno, quiero empezar agradeciendo al Colegio de México por esta invitación, que me permite estar nuevamente en este importante centro de estudios, a la doctora Satomi Miura, quien me contactó y con quien hemos tenido los contactos personales para esta participación. También quiero unirme al homenaje a María Elena, a quien conocí hace algunos años, justamente en el proyecto internacional Nikkei en Los Ángeles. Nos reencontramos en el año 98 en Sao Paulo, en un evento, y pasamos muy buenos momentos juntas. Siempre la recordamos con mucho cariño. Y es un gusto estar aquí rindiendo el homenaje también a ella. Bueno, el tema que voy a tratar es sobre las experiencias metodológicas. El título está un poco equivocado, dice, es el siguiente. No, ese está bien. En el estudio, 3 experiencias metodológicas en el estudio de los Nikkei en el Perú. Esto se refiere a la metodología que utilizamos en 3 estudios que se convirtieron luego en libros. Para mí fueron experiencias importantes y estuvieron relacionadas en mucho con también una trayectoria profesional, ¿no? Intereses que se dieron en ese momento. En las décadas del 60 y 70 en el Perú, creo que también como en toda la comunidad académica e internacional, ha sido época en que empezó a hablar de la importancia de los enfoques multidisciplinarios o pluridisciplinarios, algo a lo que se refería también el profesor Hernández con respecto al trabajo de María Elena. En nuestra universidad, en San Marcos, había una propuesta que era muy impulsada por algunos profesores, como el antropólogo Rodrigo Montoya, y que en algunas clases nos decía que deberíamos convertirnos en científicos sociales, más bien, con esta perspectiva múltiple, ¿no? Bueno, mi origen académico es psicología. Yo estudié en la especialidad de psicología social y dedicada a investigaciones durante bastantes años, casi en la época militar, cuando se hacía este tipo de investigaciones en el Perú. Y pronto pasé también a trabajar en el campo de la antropología. Incluso hice estudios de posgrado en la Universidad Católica del Perú. Y mi primer proyecto nace justamente en una combinación de estas 2 perspectivas. Cuando me empiezo a interesar en el tema de los japoneses, estaba planteando yo un proyecto sobre el prejuicio, la naturaleza del prejuicio, la dinámica del prejuicio, en fin. Pero me faltaba algo importante que no tenía en ese momento, y era el enfoque, el encuadre, la perspectiva histórica, que no existía en el mundo académico en ese momento. Había trabajos sueltos, algunas tesis universitarias, enfocando aspectos muy pequeños, pero no había una perspectiva histórica más amplia, más panorámica sobre la comunidad Nikkei. Entonces yo planteo, al terminar justamente los estudios en antropología, este proyecto de hacer por lo menos un primer balance en el tema de la inmigración japonesa. Fue un reto en ese momento porque no teníamos materiales, ¿no?, escritos. Sí fue importante conseguir, ahora en ese momento, en los años 70, no teníamos la facilidad del Internet para conseguir todo lo que quisiéramos, ¿no? Lo publicaba en otros países, en otro idioma, no importaba. Pero sí a través de algunas amistades, en Estados Unidos sobre todo. Por ejemplo, conseguí el libro los artículos de Toraji Irie, que publicó sobre la inmigración japonesa en varios países. Fueron especialmente útiles, hasta ahora siguen siendo muy valiosos estos trabajos de Irie. Y algunas tesis también publicadas en el Perú, muy pequeñas en su perspectiva, pero sí importantes. Bueno, el estudio que terminó en la publicación del libro Los inmigrantes japoneses en el Perú,
publicado en 1979 por el Taller de Estudios Andinos de la Universidad Nacional Agraria, donde trabajé este proyecto. En este taller se hacía el trabajo académico que se hacía era que cada investigador tenía su propio proyecto y se afiliaba a este taller. Y la discusión se daba a través de las reuniones o la difusión de los trabajos, los avances de los informes de investigación. Mi primer informe fue publicado en una serie que se llama Materiales Previos, que era una edición a mimeógrafo en esa época, ¿no? En la prehistoria. Pero a mimeógrafo salieron más o menos 350 ejemplares que se difundió entre los investigadores y también se destinó al público en general. Por ahí alguien vio, esto es mercado, se vendió muy pronto y sugirió a alguien que se publicara en forma de libro. Bueno, este primer trabajo fue más bien un balance de todo lo hallado sobre la inmigración japonesa al Perú. Para la publicación en libros meses después empecé a trabajar el archivo del Fuero Agrario. El archivo del Fuero Agrario fue el esfuerzo especialmente del doctor Humberto Rodríguez Pastor, que investiga chinos, coolies en el Perú. Él era director en ese momento y lo que hacía era recolectar documentación regada por todas las haciendas peruanas que en ese momento el gobierno militar se habían convertido en cooperativas, ¿no? Y estaban allí arrumados los archivos y él los reunió en esto que se llamó el Archivo del Fuero Agrario, que luego en estos momentos desapareció y se incorporó más bien todo el material al Archivo General de la Nación. Bueno, yo trabajé más o menos 1.500 folios sobre algunas haciendas y eso creo que es el 30% mínimo que se requiere para hacer un trabajo que aporte algo, ¿no? al conocimiento. Este fue el estudio de la época de haciendas, porque los inmigrantes japoneses llegaron al Perú entre 1899 y 1923, gran parte de ellos en la situación de contratados, como mano de obra para las haciendas de la costa. Y dentro de esos años ya habían pasado algunas hacia las ciudades, y entre el 23 al 36 más o menos ingresan ya hacia las ciudades. Bueno, mi interés principal en ese momento era trabajar a profundidad el tema de haciendas. Sin embargo, hubo alguna presión por algún lado para que terminara pronto, incluso se ampliara la perspectiva a los tiempos actuales, que en esa época eran los años 70. Y aquí sí trabajé con entrevistas, ¿no? Esta técnica compartida al principio por la psicología y también por la antropología, ¿no? Como técnica. Bueno, yo he clasificado más o menos cada libro, cómo se origina, para dar una idea de qué metodología pueden estar implícitas. En cuanto... Ay, perdón, esto creo que me olvidé. Estos son las carátulas del libro, publicada en el año 79, el primer libro, y en el año 91 salió una edición en Japón, ¿no? Bueno, decía que el origen del proyecto fue un trabajo personal, ¿no? Que mientras terminaba, como les decía, los estudios en antropología, y la trayectoria académica y experiencia laboral era psicología social y antropología social. Más o menos 7 años trabajé en eso. Y la pregunta principal era cómo abordar el estudio de un tema hasta cierto punto inédito en el campo académico peruano. Creo que ya adelanté un poco, podemos avanzar. Vamos al epílogo, a la conclusión. Nada más. Sí. Al terminar este libro, tuve la suerte de conseguir un fondo de la Fundación Ford para
continuar ese estudio, pero era ya sobre el tiempo presente. Era un estudio socioeconómico y demográfico, pero que me permitiría años después dirigir un censo nacional. Y esto me serviría, este informe, como un material de comparativo. Bueno, esto fue el primer libro. El segundo libro es es el origen de este, creo que podemos pasar. Sí. Es el Censo Nacional Nikkei, que se llevó a cabo en el Perú por las celebraciones del 90º aniversario de la inmigración japonesa. La formulación, la ejecución, procesamiento, la elaboración del libro y la dirección general del proyecto me fue encargado, y también a un equipo de investigación que estuvo compuesto por profesionales jóvenes y estudiantes universitarios. Casi 200 personas trabajaron en este proyecto. Aquí agrego que la formación académica que tenía acumulada hasta ese momento era psicología, antropología y museología, que ha sido un campo que también he trabajado entre los años, bueno, yo he trabajado desde el año y en museología he trabajado más o menos hasta el año 2002. La primera, el propósito del proyecto y libro para la comisión conmemorativa del 90º aniversario era responder a una pregunta muy simple: ¿cuántos somos? Es decir, ¿cuántos Nikkei hay en el Perú? Y adicionalmente, ¿cuántas generaciones hay? Nada más, ¿no? Con respecto a las preguntas iniciales y principales para la metodología de investigación nuestra era: ¿a quiénes considerar Nikkei? Porque en esto sí hubo cierto debate, ¿no? Y cómo abordar el estudio de una población dispersa a lo largo y ancho del territorio peruano. Antes de este censo, de 1979, el único censo anterior sobre los Nikkei fue el del año 1966, que fue llevado a cabo por una comisión compuesta por académicos de universidades del Japón. Y la base fue contactar a la gente a través de la organización Nikkei, nada más, ¿no? Decía, ¿a quiénes considerar Nikkei? Porque en ese momento, si tomábamos en cuenta las discusiones dentro de la comunidad, había todo este sentido de inclusión, exclusión, ¿no? De quiénes sí, quiénes no, si eran mestizos o no, hasta qué generación, en fin. Nosotros zanjamos el problema porque no se nos permitió, sino exigimos también, ¿no? Cierto respeto por nuestro trabajo, en que logramos cierta autonomía e independencia para poder realizar este estudio. Era la definición y la limitación que pusimos era los inmigrantes japoneses y sus descendientes en el Perú residentes en territorio peruano hasta el año de aplicación del censo, que fue en el año 1989, ¿no? Eran todos los que iban a ser censados, sin exclusión. Se aplicó o aplicamos el concepto de redes sociales, ¿no? De Linehan. Según este concepto de la metodología estructural, se refiere al sistema de relaciones sociales que vinculan a distintas unidades sociales. En el caso de los Nikkei en el Perú, se consideró como una cadena de vínculos que durante la ejecución del proyecto y a través de sus resultados finales permitió percibir su funcionamiento y límites, como veremos más adelante mediante un gráfico. El proyecto, desde el punto de vista de la investigación, fue planteado como un estudio demográfico, socioeconómico, cultural y adicionalmente, ya que hubo una oportunidad de hacer un estudio masivo, ¿no? Más de 11.000 familias fueron censadas, aplicamos también una encuesta sobre pensamiento político que fue elaborado aparte del cuestionario del censo. Para el aspecto demográfico y socioeconómico, sirvieron de base dos estudios previos, el censo que les mencioné, el del año 1966, y el estudio socioeconómico y demográfico sobre los Nikkei en el Perú, en base a informaciones de archivos peruanos,
realizados con el apoyo de la Fundación Ford entre los años 1980 y 1981. Los resultados de estos dos estudios sirvieron sobre todo como fuentes de hipótesis para elaborar este proyecto del censo del 89. Y la proyección del censo de 1966 fue particularmente importante para tener una base de confiabilidad con respecto a nuestro censo último, ¿no? Sobre la pregunta ¿cuántos somos? La proyección del censo de 1966 fue realizado paralelamente por dos demógrafos peruanos, tomando como base la información general del censo de 1966 y las tasas poblacionales de Perú y Japón, debido a que esta información estuvo ausente en el primer censo, ¿no? Sobre el equipo de investigación, ¿quiénes participaron? Realizamos una convocatoria a través de los diarios de la comunidad de origen japonesa en el Perú, y fueron convocados estudiantes universitarios o nivel educativo superior y jóvenes profesionales para el proyecto, que servirían como supervisores de equipos, encuestadores, digitadores. En este caso fue particularmente importante convocar a jóvenes Nikkei, por el conocimiento que ya tenían ellos con respecto a diferenciar entre los apellidos, cosa que no era común, ¿no? Si hubiéramos escogido en general estudiantes peruanos, los Nikkei ya tenían cierto aprendizaje o el oído acostumbrado a diferenciar, ¿no? Los apellidos, por lo menos, a reconocer, y ciertos vocablos por el uso doméstico, en fin, ya era un plus que tenían ellos. Realizamos durante un mes un programa de capacitación y selección de estos jóvenes. Habíamos armado previamente una cartilla de instrucciones de varias páginas e hicimos un entrenamiento práctico, o sea, sacamos a los chicos a las calles a hacer el censo. Alrededor de 150 jóvenes fueron seleccionados para Lima Metropolitana, donde tradicionalmente ha estado concentrado entre el 85 al 90 y tantos % de la población Nikkei de todo el Perú. Y para los otros lugares de Perú de concentración o de menos concentración o mayor concentración, Cusco, Cañete, Junín, Trujillo, Chiclayo, en fin, ¿no? En otros lugares, fueron seleccionados a través de la organización Nikkei que existía. La supervisión del trabajo fue permanente en todas sus etapas y ahí ponía una nota, estamos en otro, no, creo que no estaba ahí, ¿no? Realizar este proyecto fue en cierto momento hasta peligroso. Estábamos en plena época de las acciones terroristas y muchos compañeros, muchos colegas que trabajaban en las provincias del Perú tuvieron que regresar a Lima, ¿no? Corridos por las fuerzas militares o las fuerzas de Sendero, MRTA, tuvieron que dejar el trabajo de campo. Y nosotros también hemos tenido ahí jóvenes, pero jóvenes del lugar, ¿no? Pero siempre hemos estado chequeando sus movimientos o haciendo seguimiento, ¿no? De cada uno de ellos, sobre todo los que estaban fuera de Lima. Decía, ahora, con respecto a la difusión, la publicidad para este proyecto, fue importante el que se celebraran el 90º aniversario de la inmigración japonesa, que estuvo en todos los medios, en los diarios, en la televisión, y entonces ya la gente tenía un conocimiento de este censo. Aparte, también hicimos una campaña de publicidad a través de la comunidad de origen japonés en el Perú, hicimos un afiche, ¿no? Esta es la cartilla. Este es un afiche que fue diseñado por un joven arquitecto, Sergio Saito, que trabajó en el proyecto nuestro también, para la seguridad, para que cada familia aceptara ser encuestada. Personalmente enviamos una carta a cada familia presentándonos y para cualquier motivo que se comunicaran directamente con nosotros, ¿no? Acerca de cómo ubicar a la gente. Esto fue un trabajo también un poco difícil, cómo armar los padrones.
había más o menos 60 organizaciones Nikkei en ese momento en el Perú. Y tuvimos que cruzar por lo menos de 5 de las más importantes para tener una cantidad, ¿no? Un listado. Y con ese listado es que la gente salía a recorrer las calles. Cuando se agotaron estos listados, dentro de la misma cartilla había una sección que pedía si conocían o tenían parientes no emparentados o amigos que probablemente no hubieran sido censados. Esto sirvió para armar nuevos padrones y así, como una red, ¿no? Se siguió armando nuevas listas hasta cubrir en total el 32% del total, con todos los avisos en los diarios. Esto es todo lo que se consiguió a través de la organización Nikkei, el 32% del total. Un 28% fue ubicado a través de otros medios, ¿no? En una segunda etapa. Y el 40% del restante fue ubicado estrictamente a través de medios nacionales. Avisos en diarios nacionales, las guías telefónicas y otros registros nacionales. Quiere decir, entre el 60% más o menos, había pues algún nexo, ¿no? Entre los Nikkei y el Perú. Esto nos permitió ver esta dinámica, ¿no? Hasta dónde hay este radio de influencia de los medios, de la organización Nikkei. Bueno, creo que vamos a pasar rápidamente. Aquí está el gráfico de cómo ubicamos a la gente. Creo que pasamos por ti. Bueno, el procesamiento también en esa época era un poco difícil porque solamente para obtener un consolidado, un cuadro, imprimir, nos tomaba una noche completa, ¿no? Ahora lo tenemos en menos de un segundo. Antes procesar la información e imprimir un cuadro era dejar a algún chico desde la noche anterior hasta el día siguiente, ¿no? Para tenerlo. Esas son las limitaciones tecnológicas que teníamos. Bueno, vamos a pasar al siguiente libro. En el año 1999 se celebró el centenario de la inmigración japonesa al Perú. El grupo de trabajo en cultura del Congreso de la República del Perú me invitó a publicar un libro conmemorativo de esta festividad. Y yo presenté 2 propuestas. El primero, la convocatoria era para que presentara o se publicara un libro escrito, ¿no? Y yo tenía este viejo sueño de hacer un álbum, ¿no? Es decir, con fotografías. Ya desde el primer libro habíamos hecho un trabajo también de selección de fotografías y había visto muchas fotografías y encontraba que ellas decían más de lo que yo pudiera escribir o investigar, ¿no? Entonces había este sueño que compartí con el gran poeta José Watanabe y el fotógrafo Oscar Chambi. El objetivo de este proyecto era contar la historia de la inmigración japonesa y de los Nikkei del Perú a través de fotografías. Y el proyecto original consistió en la elaboración de un guión con reproducción de fotografías, editados en tamaños y colores para su presentación. En un inicio hubo cierta reticencia de parte del Congreso porque no se había hecho nunca este tipo de publicaciones, ¿no? Pero aceptaron a regañadientes, ¿no? Publicar dos libros nuestros. Las tareas de recolección y selección de fotografías se iniciaron en el Museo Conmemorativo de la Inmigración Japonesa al Perú y luego continuó con los álbumes de familias en algunas provincias y en Lima mismo. Revisamos miles de fotografías de archivo, de álbumes familiares y también con la ayuda, el soporte de Oscar Chambi, pudimos elaborar fotografías del presente, ¿no? Sobre lugares, las empresas y personajes Nikkei. Para la estructuración de este libro empleamos los criterios historiográficos, del drama y la estética, y para armar con ello un discurso fotográfico que cubriera un periodo de 100 años, ¿no? Cada fotografía
fue buscada y seleccionada para ilustrar hechos, conceptos y procesos que habíamos identificado a través del conocimiento historiográfico. Y que esto último fue ajustado a una estructura narrativa y a elementos de dramaturgia. Y esto debido a la presencia sobre todo de José Watanabe, ¿no?, que fue poeta. Lamentablemente perdimos a José hace 3 años. Él hizo cine y también dramaturgia. Esta publicación fue bien recibida por el público en general, se agotó muy pronto la edición, se volvió a imprimir y además ha servido este tipo de publicación como un modelo para el Congreso, porque después de nuestra propuesta se han hecho publicaciones similares sobre poblaciones de origen chino, hay álbumes también sobre la inmigración china en años posteriores, italianos, sobre árabes y judíos en el Perú, y hasta ahora se siguen publicando, ¿no?, sobre todo los grupos. Bueno, estas son algunas de las fotos de del álbum que presentamos. No, creo que ya. Bueno, estas son algunas conclusiones que digo, voy a leerlo, que en las últimas 2 décadas se han multiplicado los estudios y publicaciones sobre los Nikkei en y del Perú, y especialmente por la elaboración de tesis universitarias en los niveles de pre- y posgrado, en las universidades del Perú, Estados Unidos y Japón. Nosotros recibimos estudiantes siempre de estos lugares. Y son particularmente interesantes los estudios colectivos y publicaciones realizados por conjuntos de investigadores de distintas procedencias nacionales en el tema de los Nikkei de los países americanos, al igual que de los Nikkei dentro del conjunto de asiáticos de América Latina y el Caribe. Están aquí las publicaciones del Museo Nacional Japonés Americano, y en el 2004 también publicamos a través del programa Japón del Banco Interamericano un estudio sobre las contribuciones de asiáticos, ¿no?, en América Latina. Bueno, toda esta labor está permitiendo no solo un incremento del conocimiento, sino también de la comprensión y atención a los esfuerzos y aportes de los asiáticos en el continente y en cada país. El apoyo de estos estudios, por tales razones, no han pasado desapercibidos y tienen un logro palpable en el presente, tal como este evento esperamos que lo tenga, de hecho que lo va a tener. Muchas gracias por su atención.